Buenas tardes, ¿cómo se encuentran todos? Quiero confirmar si ustedes me pueden escuchar y si me pueden ver bien. Recuerden que hoy es el último día de esta clase y bueno, estábamos hablando sobre la utilización de psicodramas y cómo nosotros vamos a poner, digamos, o proponer que las mujeres muchas veces se centren más que todo en situaciones en las cuales tenemos que afocar, digamos, frente al miedo, la incertidumbre. Acá lo importante es que cuando nosotros estamos hablando del recuerdo, lo confrontemos adecuadamente y que la intervención también tiene que generar un beneficio importante en las mujeres, ¿no? Muchas veces son ellas las que forman como esta parte y cómo mostramos esa eficacia frente a la intervención. Es importante que cuando nosotros hablamos de la psicoeducación, por ejemplo, más que todo cuando nosotros vemos, por ejemplo, cómo esto mejora el estado del ánimo, ¿no? La reestructuración cognitiva. Recuerden que la terapia cognitiva es consistente a la hora de trabajar, por ejemplo, cuando son mujeres víctimas de violencia y pues obviamente cumple con unos objetivos, como hablamos de la intervención. Y digamos que acá es importante porque muchas veces muestran esas reducciones significativas, muchas veces en la mayoría de las variables, incluso cuando son a largo plazo. Que el mayor impacto se da en los síntomas de trastorno de estrés postraumático, ansiedad, depresión y todos los elementos que destaca cuando hemos descrito las intervenciones y cuando hemos tenido éxito en la intervención psicológica en las mujeres maltratadas y en la reducción de la sintomatología y en la mejora del estado del ánimo emocional. En primer lugar, hablamos de la terapia cognitiva, hablamos de todos los elementos que tienen que tener como ese adecuado, digamos, intervención, ¿no? Ese contenido para las víctimas. Cuando nosotros explicamos esa forma para comprender también las problemáticas y para restaurar ese daño psicológico que es causado por ese agresor. Cuando hablamos de la terapia cognitiva, no necesita grandes recursos, ¿no? A la hora de aplicarse. Como muchas veces hemos visto todo lo que va a generar un impacto en esas víctimas y también lo que hemos podido comprobar como ese formato online eficaz. Cuando hablamos de la intervención nos centramos en el trauma psicológico prolongado de lo que conlleva miedo, indefensión, pérdida de identidad, ruptura, estructuras básicas de la persona y todos los elementos que tienen que ver ya sea con la creación de los vínculos y el objetivo para crear ese espacio y para visibilizar esa relación abusiva. Cuando hablamos de los aspectos tratados, desde lo que destaca, es importante que identifiquemos lo que visibiliza a partir de ese retrato de las mujeres, ¿no? Los distintos tipos de maltrato y todo lo que es frecuente, por ejemplo, cuando resulta difícil concebir la naturaleza violenta de la relación y los efectos. Las mujeres son las que señalan la normalidad de ese suceso cuando nosotros tenemos en cuenta todo lo que se concibe. Y frecuentemente las mujeres muchas veces tienen explicaciones de lo que ha ocurrido, la referencia de la patología de la pareja. Y también cuando es eficaz que esa mujer retome las actividades y se motive también a situaciones que han sido previas al abuso, como ha desaparecido, ¿no? En cuanto a expresar los sentimientos, también hablamos de los efectos, de los síntomas relacionados, ¿no? Más que todo el objetivo es que las mujeres no asignen a las mismas, ¿no? Como hablamos del trastorno mental, y que muchas veces se sienten culpabilizadas. Y cómo introducimos también la tristeza para desvelar la situación y la culpa en la cual se relaciona la violencia, la vergüenza y el hecho de ser juzgadas o cómo se trabajan de forma terapéutica. Cuando compartimos los sentimientos, también las supervivientes suelen aflorar otros sentimientos y la validación del contexto que es importante en la recuperación. Quiero recomendarles a todos, digamos que si están interesados en obtener el certificado de este diplomado, ya que hoy es el último día, pues yo les recomiendo que hablen con el señor Joaquín Lora, ¿no? Ahí está su celular para que ustedes hablen con él, ¿no? 301-431-0378. En el certificado está todo este material del cual pues se han creado estas diapositivas y también están, digamos, información como nueva y relevante
La verdad es que el material es bastante amplio, ¿no? Son muchos documentos para que ustedes eh, tienen como toda esa información ahí. De las diapositivas, tienen toda la información de cómo se creó este material, ¿no? Digamos que esto es como decir un resumen, pero realmente es un material bastante extenso. Tengamos en cuenta que cuando nosotros hablamos de la violencia y la vergüenza, muchas veces las mujeres pues se sienten como avergonzadas por el hecho de ser juzgadas y también la forma terapéutica de los sentimientos y también las supervivientes afloran esos sentimientos, que muchas veces la validación pues es la que conlleva esa recuperación. Cuando hablamos de la parte de integrar la experiencia traumática, hablamos de la identidad, ¿no? En la cual muchas veces también tenemos en cuenta, digamos, la meta principal, que es reconstruir la experiencia y cómo pues tenemos en cuenta para atenderla y pues respecto a las vivencias y a las emociones y en la propia experiencia pues todo lo que supone como digamos esa disonancia de la mujer. Muchas veces también cuando nosotros hablamos de fragmentar la identidad, tengamos en cuenta que es eficaz que las mujeres piensen, ¿no? Como vemos la relación en las cuales supone ese proceso continuo y cómo esto va a incluir también en las relaciones sociales. Otro elemento son las intervenciones psicoeducativas, en que hablamos de las sesiones en las cuales se intercalan, entre otras, y todas las problemáticas cuando ha pasado un tiempo. Recuerden que muchas veces las mujeres también tienen que asumir como la tarea de lo que se reafirma y lo que se antoja necesario para trabajar esa identidad femenina y cómo esto ha generado una relevancia respecto a la violencia de género y al autocuidado y a la salud mental. En reconectarse con la vida social, es importante que tengamos en cuenta la vida de la mujer, muchas veces surgen las preocupaciones más allá del trauma. Todos los elementos cuando una persona comienza a trabajar como esas áreas, ¿no? Todo lo que es recurrente que se manifieste en las preocupaciones sobre las futuras relaciones afectivas y la capacidad para afrontarlas. Un elemento importante, la utilización de técnicas de psicodrama, ¿no? Cuando nosotros representamos esas escenas donde se proponen a las mujeres y todas las que suelen centrarse en situaciones de miedo e incertidumbre. Lo importante es transmitir el recuerdo y cómo lo confrontamos adecuadamente. Ahora vamos a hablar desde las técnicas y los componentes de esas estrategias o esos instrumentos, ¿no? Cuando nosotros hablamos de la perspectiva de género, es importante que evaluemos los programas de prevención de la violencia, que identifiquemos los comportamientos violentos y las repercusiones que hay en la salud, cómo vemos los hallazgos y cómo esto apunta a la prevención del fenómeno, los datos cuantitativos del impacto de la violencia en el noviazgo y la caracterización de la violencia en las relaciones de género. Cuando hablamos de los instrumentos o las estrategias, es importante que hablemos de las actividades culturales comunitarias, obras de teatro, sesiones curriculares, concursos, carteles, grupos de apoyo, materiales para los padres y las líneas directas, conferencias, dramatizaciones, folletos educativos, juegos de teatro y también cuando nosotros vemos, por ejemplo, ese teatro oprimido. En cuanto a las perspectivas, el modelo de intervención cognitivo-conductual, vemos que uno de ellos es la psicoeducación y la reestructuración cognitiva. Digamos que eso es de los elementos o las temáticas para nosotros abordar como esa intervención, digamos, de la violencia de género, ¿no? Porque muchas veces se generan creencias tanto intermedias como nucleares, digamos, hacia la persona, hacia el mundo, o digamos, creencias que son disrupciones negativas, ¿no? Entonces es importante que trabajemos desde la reestructuración y también las técnicas de exposición. Aquí hablamos, por ejemplo, esa exposición gradual, de las memorias traumáticas, la relajación, también las técnicas de resolución de conflictos y la prevención de la reincidencia. Importante que dentro de los instrumentos de las estrategias que trabajemos a través de la entrevista semiestructurada, que apliquemos inventarios como vemos el de la ansiedad, la depresión y la escala de satisfacción de la vida. También la entrevista para identificar, por ejemplo,
trastorno de estrés postraumático y el inventario también para evaluar los síntomas, por ejemplo, de estrés, ¿no? En adultos. Otros elementos, cómo se genera esa intervención del género, el enfoque de la perspectiva de género, es abordar el tema de seguridad y prevención de las lesiones, ¿no? Cuando nosotros empezamos a trabajar todo ese tema de relaciones saludables, barreras de las relaciones, los elementos que potencian esa violencia, conflictos y la resolución de los conflictos, también la violencia de los medios y las habilidades para resolver los conflictos, las actuaciones desde la escuela y la comunidad, el crecimiento y la sexualidad. También tenemos en cuenta los medios responsables y la prevención, por ejemplo, el embarazo, el uso y el abuso de sustancias, como vemos que son los mitos, las realidades y las definiciones y los efectos que generan como esa toma de decisión. Estrategias o instrumentos, los cuestionarios, ¿no? Cuestionarios, por ejemplo, para identificar las relaciones conflictivas del noviazgo adolescente y la encuesta nacional longitudinal en niños y jóvenes. Otro elemento son las bases teóricas de la violencia, cuando generamos una contextualización y cuando identificamos los tipos de violencia que se presentan en la pareja, la violencia, las relaciones de poder en la pareja, cómo explicamos estos elementos de violencia y también en los jóvenes, en los recursos y en las estrategias para abordar la violencia. Las relaciones de pareja saludables, la importancia de la comunicación, cómo nosotros definimos las relaciones de una pareja saludable y cómo comprendemos las bases para una comunicación. Están las técnicas de comunicación asertiva, el autoconocimiento y la expresión emocional, cuando conocemos y cuando identificamos y expresamos esos sentimientos y reconocemos también el manejo de la ira. También el hecho de resolver los conflictos, muchas veces de forma no violenta, como por ejemplo las bases teóricas del conflicto y las teorías de resolución y las habilidades también sobre la no violencia en los conflictos. Y también la integración desde lo compuesto en una sesión y cómo compartimos estos aprendizajes. Hay cuestionarios para identificar, cuestionarios de conocimiento, escalas de actitudes, evaluación de un seguimiento, entrevistas focalizadas y sesiones también para nosotros tener como esos talleres. En cuanto hablamos del modelo biológico y sociológico, recuerden que también tenemos que abordar esos elementos evolutivos, ¿no? Esos elementos pedagógicos, constructivistas, el modelo triangular, cómo nosotros tenemos en cuenta ese problema, cómo definimos ese milagro, la violencia en la pareja, la conciencia plena. También cuando nosotros estamos abordando todos estos elementos, por ejemplo, en los cuales tenemos en cuenta el descanso negociado, ¿no? Y muchas veces el uso de drogas o de alcohol. También cuando nosotros tenemos en cuenta las sesiones conjuntas que son basadas en la terapia breve y la terapia basada en soluciones para trabajar los asuntos específicos. Un elemento importante es abordar todo lo que hablamos, por ejemplo, del cuestionario, como la lista de chequeo del comportamiento, cuando nosotros tenemos en cuenta la escala de miedo de la pareja. Esta es una escala que se aplica para identificar cómo es ese miedo en la pareja, ¿no? Cuestionario de chequeo de una relación, el índice de calidad de la relación, cuestionario de la detección del abuso de drogas, cuestionario de identificación de los trastornos relacionados con el consumo del alcohol y la escala de la depresión, por ejemplo, en ese centro epidemiológico de los estudios. En cuanto a la perspectiva de género, el manejo y el conflicto de las habilidades para resolver problemas, la búsqueda de ayuda, los conocimientos sobre las relaciones saludables, el acoso sexual, asalto sexual, todo lo que tenemos que tener en cuenta frente a las actitudes de la violencia, las relaciones del noviazgo, el aumento de las conductas apropiadas y pues obviamente para prevenir obviamente ese asalto sexual. Control por parte de la pareja. Este es otro elemento importante. Y pues estrategias para determinar la relación, por ejemplo, el noviazgo con las características de los malos tratos, el mejoramiento de la autoestima y cómo prevenimos la violencia en ese noviazgo. En cuanto a las estrategias,
Están las obras de teatro, los concursos, las carteleras, los análisis de películas, debates, los juegos de roles y pues obviamente las cartas dirigidas a la víctima. También es importante que nosotros identifiquemos otras temáticas, como nosotros cómo vamos a generar esa psicoeducación, ese autocontrol, la reestructuración cognitiva, la regulación emocional, terapia de la pareja, exposición para la prevención de las respuestas y prevención de las recaídas. Uno de los elementos importantes es la psicoeducación, porque nosotros a través de esta vamos a generar o hacer entender a la persona los celos cuando son patológicos, las conductas problemas y cómo las registramos, y cómo destruimos los elementos constituyentes en la terapia cognitiva, cuando reconocemos las distorsiones cognitivas y las creencias irracionales que están presentando en el consultante, las estrategias de relajación, cuando modificamos las creencias, las distorsiones que promueven actos para agredir o en los cuales tenemos en cuenta la agresión hacia la pareja. El contrato conductual para disminuir las conductas inadecuadas y relacionadas con la problemática de los celos. Involucrar a la pareja para ese proceso de intervención terapéutica y acordar también con los miembros de la pareja en los cuales tenemos en cuenta la exposición y la prevención de la respuesta. Es importante que también generemos y promovamos cómo renovamos esas actividades placenteras entre los miembros de la pareja. Y también la psicoeducación y el manejo de las recaídas en cuanto al problema de los celos, ¿no? Las recomendaciones claves es obviamente continuar con esas relaciones de pareja saludables y evaluar también por medio de estrés psicológico si hay una disminución en cuanto a los celos patológicos. Otras temáticas que también se pueden abordar y estrategias, una de ellas es la motivar a la persona frente a los aspectos motivacionales y a la empatía, ¿no? La intervención de los síntomas psicopatológicos, por ejemplo, la ira descontrolada, las ideas distorsionadas sobre los roles sexuales o muchas veces las ideas irracionales sobre, digamos, la dependencia emocional, el miedo a perder la pareja. Recuerden que la violencia es una forma de solucionar, ¿no? Que muchas veces pues no es una forma adecuada y que siempre pues está acompañada de la rabia y pues obviamente obstaculiza la forma como resolvemos adecuadamente los problemas. También la ansiedad y el estrés. La intervención desde los déficits de la asertividad y la comunicación, cuando tenemos en cuenta la resolución de los problemas, los déficits de las relaciones sexuales, la prevención de las recaídas, la identificación de situaciones de riesgo y las estrategias adecuadas de afrontamiento. Entre los instrumentos y las estrategias también tenemos que tener en cuenta las estrategias cuando son estructuradas, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros generamos como esa entrevista estructurada en la cual tenemos en cuenta el inventario de los pensamientos, la escala de autoestima, muchas veces esa escala, digamos, de autoestima de Rosenberg, el inventario clínico multiaxal de Milo, el inventario también de las expresiones de ira o la escala de impulsividad de Barrat, conflicto también desde las técnicas, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros generamos como esa intervención o el índice también de reactividad interpersonal. También desde las perspectivas de género, tengamos en cuenta todos esos elementos, por ejemplo, como las temáticas, ¿no? La presentación, el grupo en el cual nosotros identificamos esa información, los objetivos, los compromisos, la minimización, la negación y la culpabilización. También cuando nosotros identificamos los privilegios masculinos, las coacciones o las amenazas, la intimidación, el abuso emocional, el abuso sexual, el aislamiento. Y pues obviamente todos estos elementos, por ejemplo, el abuso económico y la manipulación de los hijos. Están los conflictos desde la escala, el cuestionario de la deseabilidad social, la escala de ajuste diádico, el cuestionario también del sexismo ambivalente y el inventario de las creencias acerca del maltrato de la mujer. Hay una versión española que también genera como esa escala de la dependencia en la mujer, ¿no?
Otros elementos para la intervención vemos que consta de 6 componentes, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros observamos las fases en las cuales tenemos en cuenta los elementos de psicoeducación y el género y la violencia de la violencia de género. En esta fase se pretende aumentar la seguridad de las mujeres y cómo tomamos la conciencia frente a la comprensión, digamos, de ese proceso de violencia, de lo que se ha vivido y cómo se trabaja a través de esa metodología inductiva. La reducción o la eliminación de los síntomas cuando tenemos en cuenta las estrategias, las técnicas terapéuticas, como vemos las que son, que tienen que ver con la reestructuración cognitiva, cuando está la parada de pensamiento o el stop de pensamiento, técnicas para manejar el estrés y el entrenamiento de la relajación, las estrategias y técnicas para aumentar esa autoestima y la autoeficacia, fomentar la comunicación y las habilidades sociales adecuadas. También cuando hablamos de aprender y de mejorar la forma para solucionar los problemas y la toma de decisiones, por ejemplo, a través de la psicoeducación y el entrenamiento de la solución de los problemas y la toma de las decisiones. También está la reestructuración cognitiva sobre ese amor romántico y la prevención de las recaídas. Elementos que se utilizan para este abordaje, pues uno de ellos es la evaluación o el inventario de evaluación del maltrato de la mujer en cuanto a la pareja, la escala de gravedad de síntomas de estrés postraumático. Está también el inventario de la depresión de Beck, el de ansiedad, un inventario de autoestima y el inventario de apoyo psicosocial. Otro elemento importante, la perspectiva desde el modelo de aprendizaje, ¿no? Cuando nosotros estamos identificando estos modelos y la teoría del modelo, ¿no? Por ejemplo, el amor, el enamoramiento, todos estos elementos que tienen que ver, por ejemplo, con esas relaciones, por ejemplo, el autoconocimiento, la intuición, el abuso psicológico y el acoso, el abuso físico y la sexual. También cuando nosotros tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, las agresiones que tienen hacia las mujeres, ¿no? Y pues obviamente todos estos elementos cuando hablamos, por ejemplo, de los procesos emocionales y psicológicos. Otro elemento importante, el cuestionario de la evaluación y el conocimiento, por ejemplo, cuando hablamos del NA, ¿no? Cómo nosotros tenemos en cuenta ese cuestionario en la información de las eh, relaciones de pareja, ¿no? Por ejemplo, cuestionar la información de las relaciones de pareja en los adolescentes, cuando tenemos en cuenta, por ejemplo, ese cuestionar actitudes y estrategias cognitivas y sociales. También cuando nosotros tenemos en cuenta, digamos, la escala de habilidades sociales y las opiniones también, digamos, del alumnado. Otro elemento importante es que cuando nosotros vamos a generar una intervención en mujeres que son víctimas de violencia, tenemos que también ver cómo va a ser la estrategia que vamos a desarrollar, ¿no? La empatía y el encuadre. Acá es importante que hablemos del planteamiento y el encuadre de los objetivos terapéuticos, cómo promovemos la empatía, la exploración de la agresión, la verbalización del significado del evento, la descarga emocional. La psicóloga tiene que observar las prioridades a trabajar y cómo dependemos de esa sintomatología identificada frente a las sesiones terapéuticas y el orden de las sesiones también para cambiar. También la identificación de las emociones y facilitar esa expresión desde las emociones. Hay que abordar la ansiedad y la tristeza, ¿no? Todos los elementos que van a generar en esa persona situaciones, por ejemplo, cuando narran y cómo disminuye esa ansiedad, miedo y la vergüenza. También a través de esa parte narrativa y la visualización del medio del dibujo, ¿no? Impotencia o inseguridad es como la persona cuando está expresando las emociones y puntualmente el control y el empoderamiento. En cuanto al enojo, la expresión del enojo, cómo conectamos con la propia fuerza para contrarrestar la impotencia. Culpa, trabajo desde los mitos y las ideas irracionales
y el desbalance del poder, la responsabilidad plena también que hay sobre el agresor y los mitos para la reestructuración cognitiva. En cuanto a la baja autoestima, pues también es importante que identifiquemos si cómo es esa relación o esa autoestima o ese autoconcepto. Obviamente es importante que tengamos en cuenta todos estos elementos, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos en cuenta el hecho, digamos, de dirigir a ese paciente frente al reconocimiento de las cualidades y a las limitaciones, y cuando puntualizamos las características positivas y nos enfocamos en las potencias de ellas, ¿no? No solamente en la victimización, sino también trabajar por medio de la verbalización y los ejercicios, digamos, desde la estructura. En cuanto a la sexualidad y el esquema corporal, todo lo que tiene que trabajarse a partir de ese ejercicio desde el cuerpo y cómo nos enfocamos a la aceptación corporal, al manejo de los límites y a que estos brinden seguridad. En cuanto a los recursos internos y externos, cuando fomentamos en una persona que descubra sus fortalezas, ¿no? Las habilidades para entender el evento traumático, identificar las redes de ese apoyo familiar, social y todo lo que tiene que ver con esa superación de ese evento traumático. En cuanto a la resignificación de la experiencia traumática, es importante que trabajemos sobre la reflexión acerca de una relación en un evento de agresión sexual y la posibilidad para superarla y sobreponernos a una experiencia. En cuanto al plan de vida, favorecer la fijación de las metas a corto plazo, a mediano plazo y sugerir la elaboración conjunta de un plan de acción, ¿no? Como por ejemplo cuando identificamos el hecho de cumplir metas propuestas. En cuanto al apoyo emocional, empatía y del encuadre, muchas veces también cómo nosotros identificamos estas relaciones, ¿no? Cuando se usan, cuando se describen, todos estos elementos en los cuales ponemos, digamos, a ese, como ese contexto de forma adecuada. Tanto el lugar, digamos, de la otra, cuando comprendemos los sentimientos de una situación determinada, y cuando no solamente es el hecho de comprender, sino también la forma de cómo comunicamos esa comprensión. Importante que tengamos en cuenta cuando nosotros hablamos de señalar estos procesos, todo lo que es necesario para comunicar esa comprensión y todos los elementos que son necesarios también desde los primeros, frente a los primeros momentos del aprendizaje y todo lo que usted puede ganar o perder esa confianza. Por ejemplo, importante que tengamos en cuenta la capacidad que tiene la persona para ayudarla, ¿no? Para manifestar la parte verbal y corporal que se entiende de una persona y la sintonía y la empatía de las emociones con ese paciente. El apoyo emocional también se expresa por medio de acciones, ¿no? Cuando nosotros tenemos en cuenta esas acciones, tales como ese apoyo emocional, cómo expresamos esas acciones, como saber escuchar atentamente, cuando miramos directamente a la cara a la persona, cuando hablamos con esa persona, con esa mujer, cuando comunicamos honestamente el bienestar de la mujer o también las características de la gravedad y los problemas. También la atención en medio de la formulación y las preguntas abiertas, las clarificaciones de las dudas, la elaboración de los pequeños resúmenes y cuando tenemos en cuenta, por ejemplo, si la persona interpretó correctamente o si usted se enfrenta o me pregunto si lo que usted quiere decir es, o cómo tratamos de resumir esa información. Cuando hablamos de la exploración de la agresión, es importante que hablemos de esa parte terapéutica y todo lo que le permitimos a ese paciente que verbalice, ¿no? Como esa experiencia traumática. Muchas veces también cuando nosotros identificamos, por ejemplo, estos elementos, cómo enfocamos estos recuerdos emocionales, estos recuerdos traumáticos y todo lo que es necesario para procesar esa información. También cuando nosotros lo reestructuramos y es importante que tengamos en cuenta no solamente lo que hablamos frente a lo ocurrido, sino los detalles específicos y las ocasiones en las cuales tenemos en cuenta lo que es necesario recortar frente al evento, ¿no? Por ejemplo, bloquear ese proceso. Muchas veces facilita la verbalización y en cuanto al paciente, pues que lo desea hacer. Otro elemento importante, que nosotros trabajemos sobre lo que puede activar los esquemas emocionales, la descarga, el reconocimiento, las emociones dentro de un esquema de seguridad y todo lo que se proporciona en ese entorno empático, cuando simbolizamos esos sentimientos y esas emociones en las cuales proporcionamos una distancia segura.
y pues obviamente sentirnos, por ejemplo, desbordados frente a ese pasaje al acto, ¿no? El acting out. Y también es cuando establecemos las condiciones en el comienzo de ese fortalecimiento personal. En cuanto a la tristeza, es importante que abordemos los elementos como vemos ya la tristeza y que obviamente es uno de los elementos que más se trabajan porque proporcionan mucha información que los pacientes muchas veces es importante cuando están viviendo estos procesos y también la tristeza para afirmar ese derecho de lo que expresa ese enojo, ¿no? Sentir ese derecho es lo que hace sentir poderosa y cómo cambiar esas sensaciones internas. Ese cambio, hablamos de aceptar los sentimientos y cómo traducimos una nueva sensación de confianza y fortaleza. También las relaciones en las cuales hay un contacto con el mentor, ¿no? Otras reacciones, también cuando nosotros hablamos de sentirnos tristes o deprimidos, muchas veces esos sentimientos de desesperanza, ¿no? Todos esos elementos en los cuales notamos, por ejemplo, estos elementos como muchas veces la tristeza, como si la vida perdiera como un sentido. También hay personas que manifiestan, por ejemplo, ocasiones, por ejemplo, como puede conducir la víctima al suicidio. Y pues obviamente lo que está asociado también es la depresión y pues lo que expresa o lo que experimenta es la pérdida de interés, ¿no? Por las cosas o por las actividades que antes le solían disfrutar y como esto pues obviamente le llama la atención. En cuanto a lo que trabajamos desde las emociones y el dolor, necesitamos también permitir y mirar frente a lo completado, ¿no? El miedo y la vergüenza es otro de los elementos que se debe abordar. Más que todo cuando vemos que hay emociones que inhiben y el miedo muchas veces es aversivo, con lo que motiva el escape a la habitación y pues al mismo tiempo todo lo que provee esas respuestas motoras, fisiológicas que nos preparan para soportar la huida. Todos esos elementos y para identificar esos casos y cómo favorecemos esa transformación por el cambio. También la reacción más común que se ve frente a las víctimas es la agresión sexual, ¿no? Todo lo que tenemos en cuenta frente al miedo, el asalto, las primeras reacciones al miedo, el miedo, digamos, en cuanto a las heridas físicas, golpes, armas, armas de fuego, todos estos elementos, el miedo muchas veces genera como ese miedo, por ejemplo, a la muerte, y también en el momento en el asalto, cuando una mujer está asociando lo que le rodea con lo que le ha sucedido, ¿no? Los colores, los sonidos, los olores, los lugares y todas las relaciones que van a generar en ella como ese miedo, digamos, frente a esta situación, ¿no? Esta agresión sexual cuando ha vivido, cuando la han tenido por meses e incluso por años. Y pues tengamos en cuenta que muchas veces también se asocian no solamente al evento, sino a las personas cuando les recuerdan a ese asaltante. Sí, hay que decir lo que va a escuchar, lo que necesita escuchar, pero es importante que tengamos en cuenta que muchas veces también nosotros tenemos que abordar estos temas, así la persona no los esté pidiendo, ¿no? Así no nos esté pidiendo esa información en ese momento. Pero cuando nosotros sabemos que es una información que muchas veces va a necesitar en el futuro, también nosotros tenemos que ver cómo se la hacemos llegar, ¿no? Que pues muchas veces bajo su estado emocional es lo que va a impedir que la persona de pronto usted le pregunte situaciones que usted sabe que puede necesitar, ¿no? Como por ejemplo, entonces tengamos en cuenta estos elementos cuando nosotros estamos hablando, digamos, de esta parte, digamos, de la terapia y de los derechos que también tienen las personas cuando han pasado por secuelas de abuso, ¿no? Todos los derechos también cómo están conformados. Y también es importante pues que tengamos en cuenta que una de las técnicas más enfocadas, digamos, en esta parte de la violencia es la terapia cognitivo-conductual. Para los que no saben qué es la terapia cognitiva, vamos a aclarar sobre qué es la terapia, ¿no? ¿Por qué? Porque digamos que muchas veces nosotros nos preguntamos, bueno, ¿y cómo nosotros vamos a cambiar esos comportamientos, ¿no? ¿Cómo vamos a generar que la persona pues entienda, cambie, identifique sus emociones y su comportamiento? Y pues obviamente cambie como esa parte también desde su sentido.
Entonces les voy a mostrar, bueno, vamos a continuar con este resto de clase. Otro de los elementos que se tienen que abordar en la intervención son los pensamientos, miedos, o más que todo cuando nosotros identificamos, ¿no? Esas creencias o esas emociones que inhiben, por ejemplo, cuando muchas veces la persona siente como cómo se motiva ese escape o esa habitación. También tengamos en cuenta que muchas veces esto provee respuestas motoras, fisiológicas y todos esos pensamientos cuando nos preparan, por ejemplo, para soportar la huida. Elementos importantes para identificar es cuando nosotros tenemos en cuenta todos los elementos en los cuales favorecemos la transformación y el cambio. También las reacciones más comunes de toda la víctima, por ejemplo, cuando vemos la agresión sexual, muchas veces el miedo en el momento del asalto. También cuando vemos que muchas veces las primeras reacciones es, digamos, los golpes, las heridas, la arma blanca, armas de fuego o elementos también muchas veces de miedo como a experimentar la muerte. Todos los elementos que están asociados con colores, sonidos, olores y pues todo lo que está relacionado también a una agresión sexual. Muchas veces esto puede durar meses, años después de un asalto y pues muchas veces también las asociaciones desde el evento que muchas veces le recuerdan a la persona o al asaltante. Una parte de la intervención está la terapia de la exposición, ¿no? Y pues cuando hablamos de la terapia de la exposición, es que muchas veces cuando la persona siente, digamos, un trastorno de estrés postraumático, tiende a evitar todos estos elementos, ¿no? Personas, lugares, todo lo que le recuerde como a ese evento, incluso ropa, la ropa que tenía vestida, perfumes, olores. Entonces, la terapia, las técnicas de exposición se centran en trabajar con esos pensamientos o con esas, digamos, situaciones que la persona tiende a evitar, ¿no? Digamos, cuando tiende a evitar de manera, digamos, como si se quisiera proteger, pues obviamente de esa situación. Cuando tenemos en cuenta que muchas veces estos elementos para evitar, tengamos en cuenta las circunstancias y lo que le recuerda a la persona en el momento, por ejemplo, cuando ha sido abusada. Cuando nosotros tenemos en cuenta los acontecimientos, no vestirse de cierta manera, salir de casa a ciertas horas, algunos momentos como vemos el miedo, las víctimas limitan las actividades y que muchas veces pues no salen de sus casas o evitan todas esas oportunidades también para estar solos. El miedo y la vergüenza son las emociones que producen a menudo más que todas las personas cuando están en terapia, ¿no? Muchas veces esa sensación de fragilidad y pues obviamente esa fragilidad personal, ¿no? Es importante que trabajemos todos estos elementos en el momento, digamos, de abortar o de cómo se evocan, pues estos símbolos, ¿no? Y los estímulos aversivos y también los estímulos que evitamos, ¿no? Los pensamientos y los sentimientos cuando son dolorosos y en el momento de experimentar también los recuerdos traumáticos, cómo esto permite la construcción de un nuevo significado. Otro elemento importante es las percepciones que tenemos de sí mismo, de los otros y de la realidad, ¿no? Cuando vemos que se presentan esos momentos de un trauma. Cuando hablamos del nombre de todo lo que la persona teme, lo que le reduce, la incertidumbre, y una vez cuando nosotros notamos que esos pacientes simbolizan como esos miedos, por ejemplo, cuando examinamos las situaciones y cómo planeamos, por ejemplo, las situaciones en las cuales evitamos ese daño potencial, o todos esos elementos cuando aumentan esa sensación de control. Es necesario que los pacientes manifiesten ese deseo de protegerse de la propia vulnerabilidad y también de ponerse esa armadura de levantar las paredes, de visualizar ese ambiente protegido y las formas cuando trabajamos, por ejemplo, en medio de la narrativa, la visualización o incluso pues en medio del dibujo, ¿no? Cuando nosotros tenemos en cuenta la terapia de exposición o la forma de traer ese material temido, el contexto de la seguridad y cuando quitamos la fuerza o cuando creamos un nuevo significado.
Todos los elementos cuando experimentamos un sentimiento, la vergüenza de lo que se hace y lo que no quiere socializar con los demás, ¿no? También cuando fomentamos la cercanía y también muchas veces la familia, las amistades y las relaciones cuando contribuyen frente a la recuperación de la persona. Otro elemento importante que también se aborda es la impotencia o la seguridad, ¿no? Todas las consecuencias de la violencia. Cuando nosotros desarrollamos, por ejemplo, la desesperanza, la impotencia, la pérdida de habilidades, cuando predecimos el resultado de las propias conductas y también cuando manifestamos un sentimiento de seguridad constante con el entorno y con las propias personas. No solamente lo que defendemos o lo que escapamos de un evento, de una agresión, sino también la impotencia desde lo que experimentamos, por ejemplo, cuando vemos que es muy fuerte o difícil de eliminar, en lo cual parece como ese eco o esa sensación o esa congelación, o la pérdida de control vivenciada durante un evento traumático. La sensación de control sobre los procesos de la terapia es esencial, ¿no? Todos los problemas en los que realizamos las experiencias, la profunda impotencia y la pérdida de control. Es importante que el paciente muchas veces cuenta con tomar decisiones y tener ese control de lo que es necesario enfocar esos objetivos, la seguridad y el empoderamiento. En cuanto al enojo, también muchas veces la víctima se siente culpable y se siente mal consigo mismo frente a lo que resulta fácil identificar y expresar esos sentimientos hacia el agresor. Todos esos casos en los cuales fomentamos esa expresión. Recuerden que muchas veces esos acontecimientos traumáticos, la persona está vivo, ¿no? Como esos casos en los que verbalizan como ese enojo, esa frustración cuando experimentaron esa situación dolorosa. Muchas veces las víctimas de violencia sexual sienten ese enojo o una rabia incontrolable hacia la persona también, que les produjo como esa situación. El solo hecho de recordar una agresión muchas veces resulta importante. Que tengamos en cuenta que el terapeuta también reconozca, valide el enojo y facilita al paciente que muchas veces asuma esa información o esas emociones en el momento de hablarlo, ¿no? De externalizarlo o esa posición de poder. Cuando hablamos del enojo, la potencia que tiene ese paciente para conectar la fuerza y cómo esto se contrarresta con la impotencia, el miedo y pues obviamente con los mejores resultados terapéuticos, es importante trabajar el enojo y la estructura del miedo. Cuando también muchas veces la víctima siente culpa, ¿no? Generalmente todo lo que sienten las víctimas de violencia sexual, ¿no? Muchas veces sentimientos de culpabilidad. Muchas veces también la víctima se siente obligada a participar en estos momentos, ¿no? Como muchas veces también vemos que es una prioridad, digamos, de la víctima, eh, digamos, proteger su integridad física, ¿no? Y pues obviamente la vida también, cuando logramos ese objetivo y pues obviamente cuando notamos que ella se ve obligada a participar de actividades contra su voluntad. Como resultado, pues todo lo que lleva a esa víctima que se sienta culpable, responsable de la agresión y muchas veces la tendencia a pensar, a pesar o a decir, por ejemplo, no debí de haberme vestido así, no debí haber caminado a esas horas de la noche. Muchas veces estos pensamientos también se vuelven recurrentes, ¿no? Cuando la persona se culpabiliza, digamos, de estas situaciones. Y pues muchas veces también el resultado de la construcción social, que también tenemos que tener en cuenta cómo esto pone esa responsabilidad sexual, ¿no? Muchas veces también lo que debe trabajarse con los mitos y las ideas irracionales. Otro elemento es la baja autoestima y el bajo concepto. Las imágenes que tiene de sí misma, cuando se ve la persona afectada y la consecuencia de una agresión, muchas veces la mayoría de las mujeres sienten como digamos, se llegan a sentir sucias y suelen bañarse varias veces en el día para sentirse de pronto limpias, que muchas veces este sentimiento persiste durante un tiempo y pues frente a ese evento traumático. Es importante que tengamos en cuenta
todos los elementos desde la consecuencia, la desvalorización y el rechazo también de la imagen. Y el motivo en el cual también tenemos en cuenta todos esos elementos cuando se desarrollan la autoestima, el autoconcepto y cuando nos centramos en la parte potencial de sí mismo y de la victimización. Ahora también la sexualidad y el esquema corporal, ¿no? Este es otro elemento que muchas veces las personas cuando han sido víctimas de abuso sexual sienten como esa concientización corporal o esa integración del cuerpo, esa conceptualización de ese cuerpo como ese receptor de sensaciones, ese instrumento para su crecimiento personal. Y pues obviamente el hecho de sentirse limpio, útil, sano, es necesario confrontar un paciente con su sentir y cómo se respeta ese cuerpo en las ocasiones en las que no se reconoce la afectación de manera consciente. Cómo esto se verá reflejado en las problemáticas de inseguridad corporal y de los problemas de sexualidad. Los recursos internos es importante que trabajemos sobre la parte de la conciencia y es todos los elementos, cómo fortalecemos ese yo desde las relaciones, las ocasiones, para ayudar a esa gente a descubrir también las fortalezas. Es importante que identifiquemos las habilidades, ¿no? Para enfrentar estos eventos traumáticos, resignificar la experiencia traumática y pues toda esta cuando muchas veces es dolorosa, que no solamente se le impide buscar alternativas propias, sino superarla y continuar con su vida. Dentro de los recursos externos, vemos el respeto respecto a la red social, todos los elementos para identificar los puntos, las áreas de apoyo de la víctima, lo que el entorno muchas veces ofrece, esa seguridad potencial y lo que contribuye pues a ese sentido interno y a la plenitud de los recursos cuando favorecen la superación de la experiencia traumática. Otro elemento es la revisión del significado de la experiencia traumática. Es importante que nosotros abordemos esa información cognitiva de ese pensamiento cuando nos enfocamos en ese significado de esa agresión recibida y cómo nosotros también trabajamos la reflexión acerca de la relación que hay frente a ese evento principiante de la violencia y la afectación inmediata, la posibilidad de superarla, de sobreponerse a una experiencia, ese plan de fijación, metas a corto, mediano plazo, cuando incluimos los aspectos de la mujer, incluso las ocasiones en las que notamos que la experiencia traumática se establece como esas prioridades para esa realización personal. Cómo continuamos con el trabajo, los estudios, y es importante que también tengamos en cuenta que muchas veces trabajar la identificación de las fortalezas y de los recursos que tiene la mujer, muchas veces externos y con los que puede contar para esa elaboración conjunta de ese plan y para cumplir sus metas propuestas. La medicación es al abordaje en la interconsulta psiquiátrica. Muchas veces la medicación ayuda al paciente que ha sufrido un evento traumático a estabilizarse rápidamente y cuando tenemos en cuenta cuando esta información es utilizada por periodos prolongados, ¿no? Recuerden que las medicaciones psiquiátricas no deben de ser utilizadas por mucho tiempo prolongado, que muchas veces esto también interfiere, pues obviamente en la cura, porque muchas veces también la persona necesita como abordar no solamente la información o que lo que le ocurrió, sino también con la parte terapéutica, ¿no? La medicación sí genera un apoyo fundamental, pero pues sin la intervención terapéutica no va a generar una efectividad de esa medicación. Entonces, tengamos en cuenta que la medicación sí es importante, sí ayuda a mejorar los síntomas, pero requiere también la persona un abordaje terapéutico. Ahora que también tenemos que tener en cuenta que las relaciones, desde las generalidades necesarias para las personas que tienen una atención psicoterapéutica desde la violencia sexual,
Muchas veces el hecho de haber pasado por ese proceso, esa autorreflexión, cuando nosotros tenemos en cuenta, por ejemplo, los elementos como las creencias, las actitudes que justifican o que minimizan la tolerancia de la violencia conyugal, ¿no? Muchas veces la forma específica también de aquellas personas que se sienten culpables, que denigran mujeres violentadas. Y pues muchas veces también cuando nosotros tenemos en cuenta los procesos terapéuticos y los procesos analíticos para enfrentar como esa propia historia, ¿no? También es importante mantener estos procesos terapéuticos y que favorezcan esa relación de ese trabajo, por ejemplo, para enfrentar las situaciones dolorosas y traumáticas y cómo esto afecta a que la persona pida ayuda. El entrenamiento especializado en violencia sexual, en factores personales, familiares, sociales, la teoría de la violencia, cómo explicamos ese patrón cíclico, las consecuencias de la violencia, el afecto, el pensamiento y los riesgos vinculados al maltrato y al homicidio. El tratamiento especializado frente al abuso, la vinculación de las formas de violencia, las consecuencias y también las estrategias, ¿no? De recuperación y de empoderamiento. También todas las que hablamos de la información, la educación y todas las normas éticas para trabajar con temas de violencia. Rutas o flujograma para la agresión sexual, pues tengamos en cuenta que las lesiones que requieren tratamiento de urgencia, si lo requieren o no, cómo nosotros vamos a abordar la línea ánima de apoyos, digamos, de primeros auxilios. Importante que tengamos un consentimiento informado, que realicemos una historia clínica, que realicemos un examen físico de la persona, también un examen genital y anal, ¿no? Y evaluar también el estado emocional. Pero muchas veces, pues obviamente estos exámenes físicos, pues los hace un médico, ¿no? Tengamos en cuenta cuánto tiempo ha transcurrido después de la consulta, si pasaron 72 horas o más de 72 horas, que serían hasta 5 días, ¿no? Si fueron 72 horas o menos, es importante que consideren el tema de los medicamentos contra el VIH. También ofrecer esa anticoncepción de emergencia para una enfermedad de transmisión sexual y ofrecer obviamente la regulación de la recolección de evidencia. Si pasaron más de 72 horas, la anticoncepción de emergencia, la prevención y tratamiento para una enfermedad de transmisión sexual y la remisión para recolectar la evidencia, ¿no? En todos, digamos, independientemente del tiempo transcurrido, se requiere que se trabaje, digamos, todos los elementos como vemos el tratamiento, cómo nosotros abordamos, por ejemplo, remitir a la atención para los problemas de la salud, también informar sobre las estrategias del estrés, ofrecer la vacunación contra la hepatitis B, considerar la prueba de embarazo, evaluar la salud mental en caso que la haya, ese trastorno, digamos, ese que tiene ese tratante o cómo remitimos según ese caso. Elaborar un plan de autocuidado en la salud y en los pasos desde el apoyo del ánima, mejorar las condiciones de la seguridad, ¿no? Apoyar e informar de los servicios esenciales y programar, obviamente, las consultas de seguimiento, ya sean 2 semanas, en un mes, en 3 meses y en 6 meses. Importante que nosotros cuando estamos trabajando estos temas, también tengamos en cuenta que una de las técnicas que más se utiliza es la respiración lenta. Muchas veces ayuda a que la persona maneje sus emociones, por ejemplo, cuando pone las manos en los muslos y cuando aprende a hacer esos ejercicios, practicarlo con los ojos cerrados, ¿no? Esto le ayuda a tranquilizarse y a relajarse. La otra técnica es la relajación muscular progresiva y este es un ejercicio que se consiste en tensar y en relajar los músculos del cuerpo, ¿no? Desde los dedos de los pies hasta todos los elementos, digamos, del cuerpo. Frente al manejo clínico de la violación, lo primero es la asistencia de primera línea de la ánima, obtener ese consentimiento informado, eh, realizar la anamnesis, llevar a cabo una exploración física y genital, administrar ese tratamiento y pues obviamente mejorar la seguridad y derivar a, a la sobreviviente a que reciba la asistencia complementaria, ¿no? También evaluar la salud mental y proporcionar ese apoyo psicosocial. El tipo de tratamiento, recuerden que la prioridad es que sean las 72 horas, ¿no? Tratamiento para las lesiones físicas, para la profilaxis por exposición, para anticoncepción de urgencia, trastorno de infecciones de transmisión sexual, profilaxis contra el tétano, profilaxis contra la hepatitis y manejo de embarazos no deseados.
Recuerden que digamos que el seguimiento de una sobreviviente está en identificar las lesiones, las enfermedades de transmisión sexual, el embarazo, la salud y obviamente el seguimiento. También nosotros trabajar como todos esos elementos que pueden afectar pues su salud mental, ¿no? Cuando nosotros evaluamos, por ejemplo, los tratamientos o el trastorno mental, es importante que identifiquemos, digamos, la víctima, cuáles son las características o los síntomas que presenta, ¿no? El ánimo, la pérdida de interés, trastornos en el sueño, en el pensamiento, suicida, desesperanza, lentitud anormal, agitación y todos estos elementos, ¿no? Si es probable que padezca un trastorno depresivo moderado o grave, pues es importante que trabajemos todos esos elementos cuando se descarta y cuando se trata ese trastorno, ¿no? Cuando aseguramos o, digamos, tenemos en cuenta estos elementos. La presencia también de los antecedentes de manía y también la normalidad de violencia, digamos, de la PEP. Importante cuando nosotros hablamos del trastorno de estrés postraumático, los elementos que presentan, ¿no? Los síntomas, digamos, desde la violencia física. Y también identificar, por ejemplo, si hay riesgo de tener suicidio o ideación suicida, obviamente planes o metas en los cuales la persona ya perdió como esa esperanza de vida. Muchas veces pues se ve ese pensamiento suicida. También tenemos que abordar estos elementos porque muchas veces el suicidio es una de las causas de muerte más, digamos, que más se presenta cuando una persona ha sido víctima de violencia en su pareja, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar de las víctimas de violencia de la pareja y pues obviamente ya este módulo más que todo se va a centrar en la intervención de esta mujer, ¿no? Importante que tengamos en cuenta los elementos básicos para la prestación de los servicios de la violencia contra la mujer. Uno de ellos es todo lo que tiene que ver con albergar a las mujeres, ese lugar seguro. Cuando nos centramos en las crisis de violaciones también, más que todo cuando hay 200 mujeres, ¿no? Otro elemento es los servicios de calidad adecuados, la seguridad, la rendición también y el conocimiento también, digamos, desde la confidencialidad. La asistencia directa, remitir, la disponibilidad de los proveedores y los proveedoras. También todos estos elementos, por ejemplo, para la asistencia jurídica, psicosocial y pues obviamente el asesoramiento. Otro elemento importante, las líneas telefónicas para esa asistencia telefónica de forma interrumpida, ¿no? En frente a la atención psicológica, recuerden que la atención tiene que estar realizada por un psicólogo y pues obviamente todas estas personas cuando tienen ese manejo de las violencias sexuales, la experiencia, los temas de salud sexual reproductiva y los derechos sexuales y reproductivos, la información oportuna y pertinente, ¿no? Sin prejuzgamientos, la orientación psicológica y profesional, muchas veces como ser amables con el espacio de la consulta. Tener en cuenta todos los elementos, por ejemplo, cuando vemos las entrevistas, si la víctima es menor de edad, estar acompañado de un familiar protector, no permitir las interrupciones, ¿no? Esto es importante porque muchas veces pues se necesita una escucha activa y pues obviamente hay que respetar también el ritmo que tiene la persona y la víctima. En cuanto al direccionamiento de entidades externas, todo lo que hablamos de las casas de igualdad, las comisarías de familia, las personerías legales, la defensoría del pueblo, las partes de la población, está la línea 155 orientación a mujeres víctimas de violencia, la línea púrpura distrital,
Red de Paz, la Fiscalía también, Centro de Atención Integral para el Abuso de Sexual desde el CAIBAS y también el Grupo Élite de Delitos Sexuales, ¿no? Las IPS también generan como esa atención para ese cuidado de los servicios de la salud y pues las casas muchas veces también cuando trasladamos a la víctima digamos, en la ambulancia, por el cual nosotros no debemos dejar sola a esta persona en ningún momento, que obviamente pues debe ser trasladada al momento de requerir esa atención. Debe buscarse ese seguimiento por psicología, cómo nosotros generamos ese control, ese seguimiento, la asistencia médica. Importante que haya un consentimiento también desde, digamos, desde toda la intervención que se le haga a la persona y obligatorio que también se trabaje todas las pérdidas y los seguimientos, ¿no? Digamos cómo esto afecta la atención inicial desde urgencia y desde las semanas y cada uno de los controles cuando cumple los objetivos y cómo depende de estas problemáticas afectadas. Otro elemento es el cierre del caso, el médico o la médica general, cuando nos encontramos el cargo desde la atención inicial desde las urgencias, ¿no? Y el seguimiento también desde la parte ambulatoria, la violencia sexual y lo que es responsable para efectuar ese cierre del caso. Educar a la víctima en cuanto a los derechos, promoción sexual y reproductiva y la prevención de las futuras victimizaciones sexuales, cuando notamos esa base de las condiciones y las vulnerabilidades afectadas, ¿no? Y verificar la comprensión de la víctima y los acompañantes y todos los índices terapéuticos. Otro elemento importante es la cadena de la custodia, ¿no? Importante garantizar la permanencia de las condiciones de integridad, de la preservación de la seguridad y la continuidad desde los registros y desde los elementos físicos, ¿no? Recuerden, el elemento material probatorio es todo lo que entendemos como ese objeto, ese instrumento que conoce o que nos ayuda como a descubrir esa verdad, ¿no? Como las huellas, las marcas, todos los elementos que utilizan las técnicas forenses para encaminar esa investigación y pues confirmar o descartar pues obviamente la conducta y la punibilidad también, ¿no? Muchas veces ellos reconstruyen esos hechos. Recuerden que la Carta de los Derechos Humanos muchas veces se definen como ese conjunto de garantías legales y universales que protegen a los individuos, ¿no? Para obviamente cuando nosotros tenemos en cuenta que muchas veces pues esto depende ya sea de los gobiernos, los grupos, las personas, que muchas veces esto llega a afectar las libertades y la dignidad humana. Los derechos humanos, recuerden que son los bienes o los merecimientos individuales y sociales y materiales o espirituales cuya relación es fundamental para el desarrollo integral, ¿no? Como vemos, todo lo que permite desarrollar las capacidades y las potencialidades. Los derechos sexuales, ¿no? El derecho que tienen las mujeres a ser reconocidos sexualmente, los derechos a fortalecer su autoestima, derecho a explorar y a disfrutar de una vida sexual sin vergüenza, derecho a vivir su sexualidad sin sometimiento ni violencia, coacción, abuso, explotación también o acoso, derecho a escoger los y las compañeros sexuales, derecho al pleno respeto de su integridad sexual y las expresiones sexuales, derecho a decidir si quiere iniciar una vida sexual o no, derecho a esas relaciones consensuadas y derecho también a contraer matrimonio si la persona lo desea hacer, derecho a expresarse libremente y derecho a proteger también los embarazos, ¿no? Y obviamente cualquier enfermedad de transmisión sexual, derecho a tener acceso a esa información oportuna y derecho a los servicios, ya sea de la salud y de la calidad de vida. Otro elemento importante es que nosotros tenemos que generar que muchas veces haya una conciencia de esos derechos y también los derechos reproductivos, y es el derecho a decidir libremente el número de hijos o el intervalo también que hay entre ellos, ¿no? También está la promoción de la salud sexual y reproductiva y la violencia sexual. Las sociedades cuando cuentan con esas formas de manifestación de los patrones explícitos o implícitos y simbólicos. Y todos los elementos que regulan, aceptan o rechazan esas prácticas, ¿no? O esos comportamientos cuando se conforman. En cuanto al panorama y al fenómeno de violencia, se ve influenciado y cómo promueve estas creencias o las prácticas, ¿no? Ya, por ejemplo, todas estas que tienen que ver con la obligación conyugal, el impulso sexual incontrolable en las mujeres. Promoción de la salud sexual y reproductiva, todos los elementos desde el ejercicio sexual y los derechos reproductivos, ¿no? Todo lo que fomenta la calidad de la salud y que requiere como ese desarrollo y esas acciones que fortalecen esos factores protectores o individuales, familiares, sociales, culturales, ¿no?
Otro elemento importante es la salud mental y la salud reproductiva, que las mujeres tienen derecho a tener un estado de bienestar en el cual el individuo, pues, digamos, se dé cuenta de sus propias actitudes, ¿no? Y los elementos para afrontar la vida, las presiones anormales, o cuando se trabaja, por ejemplo, de forma productiva, fructífera, es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Salud sexual y reproductiva, ese estado general de bienestar físico, ¿no? En el cual nosotros también tenemos que tener en cuenta que muchas veces el bienestar físico también tiene que ver la ausencia, ya sea de dolencias o de elementos, digamos, de la salud. Otro elemento importante es tener en cuenta el conocimiento y el reconocimiento y la exigibilidad de los derechos humanos y los derechos reproductivos, es fortalecer la autonomía, la posibilidad de contribuir a estrategias para afrontar y resolver esas situaciones de la vida a partir de esa evaluación, digamos, desde los recursos, ¿no? Inequidades de género, cuando reconocemos y valoramos la diversidad de los seres humanos y la tolerancia. El reconocimiento y la exigibilidad de los derechos, ¿no? Cuando nosotros también tenemos esa atmósfera de seguridad y de libertad y concedemos ese reconocimiento para tener un respeto y un trato digno. El fortalecimiento de la autonomía como los seres humanos. Lo que tenemos que tener en cuenta son las decisiones y las posibilidades de acción. La posibilidad de contribuir a estrategias para afrontar y resolver situaciones de vida. Y también para disminuir las inequidades del género, reconocer o valorar a los seres humanos y a la tolerancia. Elementos importantes, los factores protectores frente a la violencia, ¿no? Todos esos elementos frente a la salud mental, el ejercicio, los derechos sexuales y reproductivos deseables y pues todos los elementos que tienen que tener en cuenta la calidad de vida, las máximas posibilidades individuales y cuando conocemos los derechos humanos, sexuales y reproductivos. Reconocimiento de la expresión, las emociones, los sentimientos, reconocimiento del cuerpo público-privado y el autoestima, autoconcepto, autoimagen. Familiar, ¿no? Todos esos elementos desde la convivencia democrática, que notamos pues, que muchas veces la persona se siente escuchada y respetada, y también las decisiones de la familia, ¿no? De los niños, niñas, que son sujetos de derecho y que requieren un respeto y un trato digno, una buena comunicación con un adulto de forma efectiva y afectiva. También esa información clara y oportuna que merecen los niños recibir como esa efectividad y pues obviamente sobre su sexualidad, salud sexual, reproductiva y también violencia sexual. Vínculo afectivo fortalecido, todo lo que hablamos de los elementos de la autoridad y los patrones de crianza y el respeto y la dignidad, la valoración también de la diversidad de género, vinculación también de otras áreas y pues también tengan en cuenta el buen trato y la crianza positiva, ¿no? Estos elementos son importantes. Otro elemento importante son las instituciones sociales y culturales y es la asistencia de los servicios sociales y fundamentales de la equidad y accesibilidad y credibilidad. Las relaciones equitativas entre hombres y mujeres, ¿no? Niños, niñas y adolescentes, y los espacios también de participación visible, democrática, accesible. La educación sexual y oportuna desde la sexualidad en la dimensión integral y cómo entendemos o cómo estimulamos la forma temprana que tienen los niños, las niñas en las actividades sexuales. Factores de riesgo, pues obviamente las estructuras cuando son inequitativas, cuando hay poderes económicos que utilizan la infancia de las mujeres como objeto de consumo, culturales como esos modelos autoritarios que privilegian el poder masculino y que bajan esa identidad masculina en el dominio, la falta de reconocimiento de los niños, niñas, mujeres y personas de LGTBIQ+, que son grupos vulnerables porque muchas veces pues ellos también tienen derechos y hay creencias erróneas y mitos de abuso, ¿no? Que más que todo esto es lo que va a generar violencia sexual o sexualidad, digamos, de la niñez o la condición femenina. Familia, muchas veces todo lo que hablábamos de la familia, es crónica, los tipos de violencia hacia la mujer, niños y niñas, y todos los elementos que son esenciales, desde la repetición o cómo esto transcede a la violencia.
También las familias, cuando nosotros notamos que hay una madre que tiene como ese bajo nivel académico y ese alto nivel de dependencia económica. Familias altamente tradicionales que funcionan dentro de roles de género y de sexo. También la diversidad, por ejemplo, las familias cuando generan, digamos, que sostienen imágenes de género y que facilitan también el poder y el control de las mujeres, niñas y niños. Y los roles materno y paterno y confusos desde los límites, ¿no? Muchas veces la ausencia de figuras protectoras que brindan la seguridad del niño y la niña, y pues las familias cerradas o aisladas, ¿no? Tengamos en cuenta todos estos elementos desde los riesgos individuales, las normas de la cultura, el marco legal desde las prácticas, y es que obviamente toda persona tiene derecho a esa, digamos, a no tener esa discriminación de violencia por los motivos que sea y menos por género, ¿no? Los derechos que tienen las mujeres y las niñas a tener una vida y una práctica basadas en las cuales se refuerce obviamente la discriminación del género y la falta de sensibilidad también. Muchas veces como nosotros vemos que hoy en día pues ya ha ido mejorando el tema de los derechos, ¿no? Otro elemento importante es la pérdida de seguridad, ¿no? Muchas veces la persona siente que pierde la seguridad, todos los elementos de la guerra y del conflicto armado y pues situaciones también derivadas directamente de la persona refugiada y desplazada. Cuando hablamos de prevención de la violencia en la primera infancia, recuerden que es promover el cuidado de las pautas de crianza, ¿no? Importante que en la primera infancia se trabaje con las familias, con los padres, todas estas relaciones para tener una relación de, digamos, de una crianza positiva, ¿no? Desarrollo infantil, orientaciones a eliminar el castigo y cómo esa forma de disciplinar y de orientar derechos de la infancia, derechos protectores y el riesgo frente a la violencia sexual. También el direccionamiento sobre la información y la ayuda. En cuanto a los programas dirigidos de la infancia, se deben de incluir todos los elementos desde la privacidad del manejo y el cuerpo y la valoración del respeto del cuerpo, ¿no? El autoconcepto, la autoestima, fortalecimiento de las emociones, la expresión de las relaciones, los vínculos de confianza, la identificación de los factores de riesgo y obviamente los factores protectores, como vemos, las pautas de comunicación, solución de los conflictos, toma de decisiones y el fortalecimiento, el favorecimiento de los procesos, ¿no? Desde los escenarios familiares y educativos y comunitarios, y también el fortalecimiento de las familias o de las relaciones familiares y el empoderamiento femenino. La difusión de los derechos de las mujeres, niños, niñas y adolescentes. Otro elemento es la prevención de la violencia sexual, es todo lo que hablábamos de las actividades de prevención, cómo buscamos nosotros trabajar con esa autoestima, los derechos que tienen los jóvenes, derechos sexuales, reproductivos, a tener una relación, digamos, sana consigo mismo, pero también con sus parejas, ¿no? Es como, digamos, a los jóvenes, más que todo la prevención de la sexualidad se debe enfocar en que tengan, digamos, una relación o tienen unos derechos sexuales, pero que también se cuiden, ¿no? Que tengan una sexualidad responsable, para obviamente no solamente enfermedades de transmisión sexual, sino también todos estos elementos, como ya vemos, que afectan, por ejemplo, un embarazo, riesgos de tener infecciones urinarias, vaginales, todos los elementos importantes que siempre promovamos esos derechos también desde la reproducción y los derechos sexuales, ¿no? Establecimiento de relaciones democráticas con otros y otras. Prevención de la violencia en la adultez y en la vejez. Recuerden que también nosotros tenemos que prevenir las acciones y la promoción de los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? La salud mental y promover los derechos de las sexuales de las mujeres, niñas, niños y adolescentes. Cuando hablamos de la adultez, son todos los procesos de prevención y todas las perspectivas de los derechos de la cotidianidad, que muchas veces esto va a generar en la vida personal, ya solamente los derechos, sino también como el momento que hayan sido vulnerados y el hecho también es hacer o conseguir esa restitución
de estos derechos, ¿no? Vulnerados, en los cuales muchas veces notamos que hay que tener en cuenta los momentos para que se establecen esos procesos significativamente en la vida de la familia y en la comunidad, y también desde los contextos, como vemos los cuidadores, niños, niñas, adolescentes, madres, padres, educadoras, ¿no? Y todas las personas que van a generar como ese apoyo en la primera infancia y que van a promover y van a educar tanto a la salud como también la parte, digamos, a los educadores y a las educadoras, ¿no? Mujeres de distintas edades frente a las relaciones o las intersecciones sociales. Todo lo que hablábamos de la medicina, la salud mental, ¿no? Y todas las disciplinas de ese contacto desde los usuarios y de atención. Signos de sospecha en las cuales tenemos que detectar los sectores de salud, pues obviamente el arreglo personal inusual para la edad o la condición. Elemento importante, la ropa. Si vemos que, por ejemplo, la ropa se ajusta a su cuerpo, que es corta, transparente, ropa, digamos, usualmente utilizada, ¿no? Como por ejemplo para fiestas, eventos nocturnos, y que obviamente la utilizan como uso diario, maquillaje excesivo, ropa costosa o de difícil acceso bajo su condición económica. Temor excesivo a brindar información personal. Es que muchas veces notamos que las personas ocultan información sobre sus actividades o su domicilio, viven en una casa de huéspedes, un hotel, otro lugar inusual para la edad y la condición. Y lo que referimos en las actividades del modelaje, sesiones de fotografías inusuales para su edad y su condición. Si tiene actitudes que parezcan adultas para su edad, si notamos que muchas veces no mantiene esos vínculos familiares o que solamente se encuentra como esa persona como acompañada por algún adulto que mantiene una relación difícil de explicar. También las terceras personas, por ejemplo, vecinos, familias, amigos, maestros y todas las personas que aportan esa información sobre la posible escena. El examen físico, todos los elementos corporales para identificar el tema del abuso y el abuso, digamos, sexual inusual para la edad y la condición también, como explicamos, por ejemplo, los cuadros en los cuales tenemos en cuenta golpes, moretones y todos los elementos que hemos hablado ya de manera en el momento de explorar a la persona, ¿no? Cuando hay también o han pasado largos periodos en calles o en lugares públicos, cuando una persona es transexual o intersexual, muchas veces notamos que hay también cierta estigmatización y rechazo a este tipo de personas y que muchas veces pues, hay grupos armados que se sienten de alguna forma desplazados y que también viven situaciones de precariedad y de insatisfacción. Estos elementos son importantes para nosotros sospechar de la víctima, ¿no? Acciones que generan revictimización, pues obviamente todos los elementos en los cuales nosotros hablemos o expongamos, por ejemplo, elementos como la ropa de vestir, que le hicieran eso, pudo haber defendido, se averiguó quién era el acompañante, por qué gritó o llamó a alguien, situaciones para evitar la revictimización, por ejemplo, que no tuvo la culpa. Es importante que el agresor sea responsable de lo que sucedió y la víctima responsable también del evento. Todo lo que usted hable, digamos, frente a lo que sucede y también cuando buscamos ayuda. Otro elemento es cuando conocemos claramente la competencia entre los procesos y es también tener en cuenta todos los elementos del sector de la salud y todos los elementos que recuperan la salud, la realización adecuada, según lo que ha descrito, ¿no? Y las competencias de la justicia. El resultado de un proceso judicial no debe recaer en la víctima, ¿no? Recuerden que no debemos de responsabilizar a un sobreviviente de la relación o de la violencia sexual, ¿no? Si no cogen a ese agresor, no es culpa por no contar lo que pasó, no dejarse tomar las muestras, esconder las manos, ¿no? Siempre es importante que nosotros entendamos que estos procesos son dolorosos y que muchas veces la persona no quiere verse expuesta. El tema del conocimiento y el entrenamiento son temas importantes que también tenemos que abordar frente a ese entrenamiento también de las habilidades, ¿no? Frente a lo que sucedió, es importante que nosotros hablemos desde la escucha, el relato y pues obviamente lo que hizo esa víctima cuando nosotros tenemos en cuenta esa experiencia, la atención y todos los elementos como vemos los resultados, los retos que representan ese direccionamiento con las preguntas específicas, ¿no? Otros elementos importantes es todos esos elementos desde los diagnósticos,
Y acá yo les resumí, digamos, en dónde podemos encontrar todos estos elementos, ¿no? Por ejemplo, en el CIE-10, ¿no? Síndromes de maltrato por el esposo, síndrome de maltrato por el padre o la madre, síndromes por maltrato por un conocido o un amigo, síndrome de maltrato por las autoridades y todo lo que está relacionado, por ejemplo, con la prisión y los establecimientos. También lo que está relacionado con la exposición y con el desastre. Muchas veces también nosotros tenemos que tratar de recomendar las medidas para prevenir la exposición al VIH, pues obviamente cuando hay exposiciones de riesgo de transmisión, ¿no? Y pues obviamente cuando nosotros identificamos como positivas frente a las pruebas rápidas o las pruebas inyectables. Y pues el VIH también recuerden que es desconocido por los factores de riesgo. Otro de los factores también es la exposición de riesgo de transmisión baja o mínima. Requiere una valoración individual y pues también elementos como la exposición de riesgo, la transmisión de bajo riesgo. Y pues obviamente no es recomendable la medicación si la persona pues obviamente no ha tenido un riesgo de contraer un VIH. Acá le voy a mostrar la normatividad y está la Convención de los Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, que habla de los derechos americanos y los respetos a los derechos esenciales. Convenio de Ginebra en 1949, que habla por primera vez de esta parte de las violencias y el manejo de la violencia sexual, ¿no? De todos los tipos. También en el Estatuto de Roma consideramos los delitos sexuales como crímenes de una tasa de humanidad y, digamos, todos los elementos que tenemos que tener en cuenta, como vemos las infracciones o los derechos también internacionales humanitarios. La Convención Americana de Belén do Pará, pues obviamente esta la fue la primera, ¿no? Que habla de procurar y de prevenir o sancionar cualquier acto de violencia hacia la mujer. También la resolución de la ONU sobre la mujer, la paz y la seguridad. Y la resolución de la ONU sobre la falta de ese proceso que respeta la violencia sexual, la situación de conflicto armado. Ahora, en este marco, mismo marco, pero ya a nivel nacional, pues está la ley 1257. Esta ley más que todo habla de las normas, de la sensibilización y la prevención de la sanción de la violencia. La 1146, ya habíamos hablado, la que pide las normas para prevenir la violencia sexual y la atención integral de los niños, niñas y adolescentes abusados. La ley 360 de 1997, todos los elementos que modifican las normas y el título también de ellas, ¿no? La ley 1236, que es lo que hablamos de modificar estos artículos del Código Penal. La ley 1329 del 2009 es la que habla del miedo, por ejemplo, cuando tenemos en cuenta esa parte médica, ¿no? Por ejemplo, muchas veces también la ley 599 del 2000 se va a contrarrestar con esa explotación sexual de los niños, niñas y adolescentes. También la ley 1336 del 2009 muchas veces va a hablar desde los enfoques para restablecer, obviamente, la ley, digamos, 679 del 2001, ¿no? Esta es una ley que va en contra de la explotación y la pornografía infantil. Y ya para finalizar, pues están también otras normatividades, como otras resoluciones, ¿no? Está la ley 1448, que es la que habla de las medidas también de atención y de asistencia y de reparación. La ley 1098, que es la que habla de lo que pide el Código de Infancia y Adolescencia. Los decretos, ¿no? Está el decreto, digamos, de Antioquia, y pues también están, digamos, todos los acuerdos del 2011, ¿no? En los cuales modificamos lo que tiene que ver con el 2006 y como esto pues también tiene que ver con los aportes desde la política. Y listo, hasta aquí quedaba la clase en este diplomado. Quiero que nosotros vayamos directamente al cuestionario para revisar qué tipo de preguntas o qué tipo de dudas tenemos respecto a eso. Cualquier pregunta me la pueden hacer.
Cuénteme cómo le fue en digamos, examen. ¿Qué preguntas les gustaría que abordemos? Que de pronto tengan dudas. Frente a las mujeres que sufren violencia según los tipos de salud, ¿cuál es la más a menudo que sufren? Que no sufren violencia. Pues realmente esto era verdadero, ¿no? La mayoría de las violaciones de las mujeres son perpetradas por desconocidos. Falso. Hay ocasiones en que una mujer ha sido violada y no necesita atención inmediata. Puede ser verdad, menos pues que de pronto la persona pues haya cuidado, ¿no? Si un prestador de servicios digamos, sospechamos que la mujer sufre violencia, es útil preguntarle, ¿sí? Frente al prestador de los servicios de salud, convencer a que la mujer que ha sufrido violencia en políticas públicas, por ejemplo, cuando ha sufrido violencia, por ejemplo, la policía o los tribunales, ¿no? Todos estos prestadores de servicio deben de convencer a la mujer que vaya a la policía. Y esto es falso, ¿no? No se debe convencer nunca a la mujer. El hecho de poder gastar su dinero, como le llamamos, eh, realmente, pues esto es verdadero, ¿no? Y si en caso que no, es violencia económica. Cuando hablamos de violencia física, hablamos de qué? De todos los elementos, ¿no? De golpear, ridiculizar, ¿no? Y obviamente, pues cuando nosotros nos tenemos en cuenta el hecho de que la persona se sienta obligada a mantener relaciones sexuales. Cuando hablamos de violencia psicológica, hablamos de robar a la persona el sueldo, ¿no? Cuando hablamos de violencia psicológica es todo acto de agarrar, ¿no? Problemas psicológicos derivados de la violencia, abuso, trastorno de estrés postraumático, todas las anteriores. La violencia sexual tiene que ver, es efecto, ¿no? Sexual, pues obviamente no tiene que ver con controlar las decisiones reproductivas de la víctima, ¿no? ¿Cuáles son los derechos que tiene una víctima de violencia de género? Tiene derecho a ser protegida, a orientarse y a tener una atención. En cuanto a la atención de la salud, todos los elementos como hablábamos, daño físico, mental, urgencias, los casos de violencia, sector de la salud, ¿no? El embarazo, todas las anteriores era acá. Prevención de la violencia de género, aquí hablamos de los elementos, por ejemplo, cuando nosotros vamos a prevenir esa violencia. Por ejemplo, aquí, ¿cuáles eran los elementos de la prevención de la violencia de género? Todas las anteriores, ¿no? Pero más que todo es la psicoeducación, porque las demás preguntas se referían, digamos, a psicoterapia, pues realmente esa no es una prevención, porque ya la persona pues estaría en una situación de abuso, fortalecer el autoestima, ¿no? Es importante que nosotros abordemos la autonomía del emparejamiento, muchas veces de la mujer, ¿no? Cuando hablamos de la atención de la violencia de género, es posible, pues obviamente, denunciar a las autoridades, ¿no? A menos que sea una persona menor de edad. ¿Y qué tipos de violencia hay? Pues todas las anteriores, económica, sexual, psicológica. Todos estos elementos son, eh, digamos, los tipos de violencia que hay. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? A todos por su atención y por su participación, ¿no? Recuerden que es importante el tema de las pruebas, ¿no?
Em, y todos los links yo se los comparto en una carpeta para que ustedes pues lo puedan, digamos, ver con tiempo. Este se lo voy a compartir aquí, ¿no? Este es un documental sobre la violencia invisible. Muchas gracias a todos por su atención y por su participación. Em, Nos vemos entonces en el próximo diplomado.